invitamos a sacar la lupa, pues la investigación es parte de la razón de ser de una universidad pública como la nuestra. Piense en un frío laboratorio, pero también en un caluroso bosque tropical. Imagine un hermético centro de cómputo, pero no se olvide de las sonrisas ni de las expresiones artísticas que encontramos en nuestras comunidades rurales. Ahí también se hace investigación. Le damos la bienvenida en La Academia, el espacio dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. En La Academia, ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches, les habla Nefer Muñoz. Nuestro invitado de esta edición del programa En la Academia es el doctor Camilo Retana. Él es especialista en filosofía del cuerpo. Camilo es profesor de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ahí Camilo ha realizado investigaciones sobre el cuerpo, la sexualidad, la moda y muchísimos otros temas. Actualmente hace investigación sobre el cuerpo abierto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenido a En la Academia. Bueno, buenas noches, Nefer, y a los amigos Radio Escucha. Un gusto estar acá compartiendo este espacio. A usted que nos está escuchando por Radio Universidad, le comento que hoy vamos a tener un programa buenísimo, muy interesante, porque vamos a conversar sobre un tema que es la moda. La moda ha estado, estereotípicamente relacionada con las mujeres y el cuerpo femenino, pero al seleccionar lo que nos vamos a poner todos los días, sin importar nuestro sexo, nuestra edad o nuestra posición socioeconómica, nosotros estamos tomando decisiones sobre moda. Y la moda es algo que se construye social e históricamente, es una convención. Quédense con nosotros que en la próxima media hora vamos a aprender muchísimo. Pero antes de entrar en materia, vamos a ir a una breve biografía del doctor Camilo Retana que preparó nuestra productora Dayan Román. Camilo Retana inició en la academia estudiando filosofía en la Universidad de Costa Rica, mismo centro de estudios donde hizo su licenciatura. Posteriormente obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinador de la sección de filosofía práctica y profesor en el doctorado de estudios de sociedad y cultura de la UCR. Camilo, de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros en la academia. Me gustaría que comenzáramos conversando sobre esta idea que mencionaba en el comienzo y que muchos tienen de que la moda es algo frívolo, que es algo relacionado exclusivamente al consumo y nada más que eso, y que es ajeno a nosotros. Pero nosotros todos los días tomamos decisiones que tienen que ver con la moda. ¿Cómo podrías explicar esto? Bueno, ocurren las dos cosas. Todos los días nosotros tomamos decisiones que tienen que ver con la moda, pero también todos los días la industria de la moda tiene decisiones que nos forman a nosotros, ¿no? Entonces es en doble vía. Claro, es en doble vía. En algún sentido la moda construye sujetos, construye individuos, delinea cuerpos, pero a su vez los cuerpos repercuten en la moda y en las convenciones vestimentarias, de modo tal que las tendencias en el vestido también admiten variaciones, admiten mutaciones a lo largo del tiempo, y en este tira y encoge entre los sujetos y las tendencias vestimentarias se va jugando y se va decidiendo cómo se ven los cuerpos, pero no solo cómo se ven los cuerpos, y esto tiene que ver con lo que mencionas de la pretendida frivolidad de la moda, sino también qué es considerado un cuerpo y qué no, o qué es considerado un cuerpo bello y qué no, o qué es considerado un cuerpo admisible en ciertos espacios sociales y qué no lo es. A uno que irrumpe y que disloca. Exactamente. Ahora conversemos un poquito de tu libro Las artimañas de la moda, una genealogía del poder vestimentario. Este es un libro que escribiste como producto de tu tesis de doctorado, ¿verdad? Que hiciste en Argentina, tengo Correcto. entendido. Muy bien. Llama mucho la atención que uses en el título la palabra artimañas. ¿Por qué? Bueno, a mí siempre me ha gustado jugar con los títulos y tratar de buscar títulos que no sean únicamente descriptivos, sino que generen algún tipo de gancho con el lector, con un posible lector o lectora. En el caso de este título, Artimañas, me parecía que hacía las dos cosas, que por un lado
describí algunos de los procedimientos que yo trataba de disecar en el libro, pero también me pareció que era una palabra que podía enganchar de alguna manera a los lectores. Lo primero tiene que ver con que en el libro yo describo varios procedimientos culturales que la moda lleva a cabo, que son hasta cierto punto tramposos. Digamos, ¿sí? Sí, ¿Por ejemplo? Porque vamos a ver, porque hay algunos mecanismos que ponen en funcionamiento la moda que precisamente pasan por frívolos o por superficiales o con actos o prácticas que no nos definen, pero que en el fondo deciden mucho más que nuestro aspecto, como decíamos antes, deciden cómo nos vamos a relacionar unos cuerpos con otros, cómo vamos a mostrarnos frente a los demás, cómo vamos a ser percibidos. Este mecanismo mediante el cual se llevan a cabo procedimientos de poder o de dominio sobre el cuerpo, pero al mismo tiempo se disimulan esos procedimientos, es lo que en mi libro denomino como artimañas. Son artimañas pues porque tienen una apariencia un poco naif, pero a la hora de la hora deciden cosas importantes sobre el cuerpo y su funcionamiento social. Y hablemos entonces de cómo es que nació tu interés que te llevó a escribir la tesis de doctorado sobre este tema y a raíz de eso tu libro. ¿Cómo nació ese interés en la moda? Bueno, ese interés nació un poco por lo que decías antes. Digamos que mis líneas de trabajo siempre han tenido que ver con cuestiones que si bien aparecen dentro de la tradición filosófica por aquí y por allá, quizá han sido delegadas un poco a la sociología o a la antropología porque tienen un componente empírico importante, ¿verdad? Y la filosofía entonces ha denegado de esos problemas o los ha relegado. Y a mí me parece que lo interesante del pensamiento filosófico es precisamente que permite manejar un acervo de conceptos que eventualmente nos permitiría acercarnos a cualquier problema cultural, de modo que a mí siempre me ha interesado, digamos, que temas rasos, temas cotidianos y concretos y aplicar los instrumentos de la filosofía a ese tipo de temas, de modo que he trabajado asuntos que tienen que ver con la pornografía, con la sexualidad. Más recientemente tengo un texto, por ejemplo, sobre el concepto de lo light, y temas que tienen que ver con el cuerpo y que usualmente no han sido de interés para la filosofía. Así aparece la moda, digamos, de la mano de ese interés por los fenómenos más cotidianos. Y en concreto, pues me parecía que se trataba de una institución que digamos que tenía una importancia cultural quizá inadvertida. Ahora, vamos a ver, una de las cosas que vos haces en tu trabajo es criticar los estudios sobre el vestido. Que como vos señalás se desarrollan, bueno, mayoritariamente en el siglo XX. Contanos un poquito de qué tratan estos estudios, entre comillas, tradicionales sobre el vestido y cómo es que vos planteas tu crítica y qué es lo que decís frente a esto. Ok, bueno, ese fue uno de los ejercicios más divertidos para mí de la tesis. ¿Por qué? Porque encontré, cuando estaba como construyendo mi marco teórico, que había una serie de correspondencias y de similitudes entre los distintos enfoques que mi olfato filosófico me empezó como a hacer sospechar, ¿verdad? Me empezaron a parecer sospechosas tantas correspondencias, tantas similitudes entre los enfoques. Fundamentalmente esas similitudes venían dadas por una especie de acto reflejo intelectual que consiste en reducir, en mi criterio, reducir la moda a un fenómeno de consumo. Olvidando la repercusión que la moda tiene sobre el cuerpo. Entonces estos estudios hablaban de la moda, curiosamente sin hablar del cuerpo. Bueno, entonces las personas que nos escuchan podrían pensar, ¿de qué podría hablar un estudio de la moda que no habla sobre el cuerpo? Claro. Finalmente de lo que hablaban todos estos estudios, como te decía, es del consumo. Entonces subsumían, la mayoría de marcos teóricos subsumían el problema del vestido dentro de un problema más amplio y en algún sentido abstracto, que es el problema de por qué compramos cosas, por qué nos gustan más unas cosas que otras. Pero, y ahí es donde viene mi aporte, pero en mi criterio la moda hace mucho más que eso. En principio porque, como decíamos antes, delimita y delinea lo que son los cuerpos.
En segunda instancia, porque controla una buena parte de las interacciones entre los mismos. Y en tercer lugar, porque genera una serie de consecuencias a nivel del control erótico de los cuerpos, ¿verdad? De aquello que decide qué es un cuerpo atractivo y qué no lo es, ¿verdad? De forma tal que la moda impacta todos los circuitos de deseo en la cultura. Entonces, todos estos aspectos quedaban de alguna manera ensombrecidos dentro de por fuera. O directamente por fuera, sí. ¿verdad? Y a mí me parecía que algunos aportes teóricos contemporáneos permitían comprender la moda desde otra perspectiva. Bueno, estamos en el programa En la Academia, los 96.7 FM de Radio Universidad. Vamos a un brevísimo corte y ya regresamos. La investigación es parte de la razón de ser de una universidad pública como la nuestra. Gracias por acompañarnos en La Academia, el programa de la Vicerrectoría de Investigación por la 96.7 FM. Gracias por seguir con nosotros en el programa En la Academia. Esta noche tenemos el placer de contar con nosotros con el investigador Camilo Retana. Él es especialista en filosofía del cuerpo y esta noche estamos conversando con Camilo sobre moda. Camilo, bueno, una pregunta que se nos quedó del segmento anterior que quería hacerte es, bueno, vos has trabajado temas desde la filosofía que se han estudiado poco aquí en Costa Rica, ¿verdad? La moda, el cuerpo, la sexualidad. ¿Cómo ha sido para vos convencer a una comunidad que está acostumbrada a conversar sobre otros temas de la importancia de discutir desde la filosofía la moda, el cuerpo, la sexualidad? Porque a veces en la academia pensamos que hay que discutir solo ciertos temas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para decir, bueno, hay que abrir el rango de conversación? Bueno, creo que hay como dos antecedentes que para mí han sido muy importantes en la Escuela de Filosofía. Uno es el trabajo que ha hecho Alexander Jiménez, porque con un libro que él publicó a inicios de la década del 2000, un estudio muy serio sobre la tradición filosófica costarricense, él realiza dos procedimientos. Por un lado, evidencia los vacíos de esa tradición, digamos, evidencia un estilo un poco alejado digamos, de las preocupaciones cotidianas de la gente, que ha sido corriente, que fue moneda corriente en la filosofía costarricense. Por un lado hace eso y por otro lado entonces realiza un corte y abre la posibilidad de generar nuevos tipos de estudios filosóficos, ¿verdad? Más anclados en la cotidianidad. Ese libro a mí me marcó mucho y creo que muchos otros filósofos jóvenes también. Y otro antecedente que a mí me marcó mucho, bueno, fue el trabajo de Jorge Jiménez, quien dirigió la revista Cassandra, y quien tenía como un estilo de filosófico un tanto desenfadado, ¿verdad? Y también bastante coloquial, cercano como a otro tipo de preocupaciones, como más cotidianas. Y bueno, ellos dos fueron muy importantes en mi formación. Dicho esto, aún así la moda, el cuerpo y la sexualidad podían ser temas un tanto extraños, por ejemplo, dentro del currículum y dentro de las investigaciones de la escuela. Pero ha sido muy bien recibido. Ha sido muy bien recibido. Creo que tiene que ver quizá con un vacío que tal vez existía en la escuela, ¿verdad? Y que de alguna manera yo he intentado subsanar, ¿verdad? Y bueno, luego han venido otras colegas como Gabriel Arguedas y más profesores y profesoras jóvenes que le hemos entrado a este tipo de temas y que bueno, y que entrarle a este tipo de temas tiene la ventaja de que la filosofía cobra también como una vigencia académica, una notoriedad, digamos, a la hora de dialogar con otras disciplinas, ¿verdad? Y con otro tipo de públicos, ¿verdad? Y creo que, bueno, que eso ha sido bueno para mí, pero también ha sido bueno para la escuela. Claro. Y digamos que yo creo que ya están acostumbrados, ya estamos todos acostumbrados a que estos temas se hablen en la escuela. Y se me ocurre otra investigadora joven como Ángela Hurtado Pimentel, que desde las artes, que desde Bellas Artes también está haciendo aportes en el trabajo de la moda. Sí, y eso yo creo que es muy rico y muy bueno para la universidad, ¿verdad? Digamos que la gente sienta o pueda notar que no estamos aquí en la academia pensando desde un Olimpo, ¿verdad? Claro. Sino que estamos tratando de pensar las cosas que nos preocupan a todos. Bueno, volvamos al tema. Uno de los conceptos centrales que vos planteas en tu libro sobre las artimañas de la moda es el disciplinamiento de los cuerpos. ¿A qué te referís cuando hablas de disciplinamiento? Ok, bueno, la palabra disciplina normalmente tiene
una serie de resonancias positivas, ¿no? Como que es bueno ser disciplinado. Disciplina en el libro tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cómo se fijan en los cuerpos unos modos, unos gestos y unas formas, ¿verdad? A través de las prendas. Entonces, el disciplinamiento del cuerpo, en lo referido a la moda, lo que designa es el procedimiento mediante el cual una prenda o conjunto de prendas determinadas confinan al sujeto a comportarse, confinan a un individuo a comportarse de una u otra manera. Ahora más tarde tal vez podemos hablar de algunos ejemplos, pero para poner un ejemplo muy cotidiano que no trabajo en el libro, pero que podría haber trabajado, qué sé yo, una mujer que tiene que usar tacones altos debe caminar, moverse, desplazarse a un ritmo y de una forma distinta a una mujer que anda unos tenis de correr. Un poco lo que decía Susan Sontag con el camp, ¿no? Que hombres y mujeres son, digamos, disciplinados. Bueno, ella no usa la palabra disciplina, pero son acostumbrados a ejercer ciertas actitudes, ciertos modos de comportarse, ¿verdad? Exactamente. Y cada tendencia supone un modelo, cada tendencia vestimentaria supone un modelo de comportamiento, lo quieran o no los modistas y lo quieran o no los consumidores de moda. Entonces, la moda en ese sentido opera como una especie de inconsciente cultural, ¿verdad? Que traza normas para los cuerpos. Ahora, ¿has analizado cómo se visten los costarricenses de distintos grupos socioeconómicos? Eso no lo he analizado, es una tarea pendiente que me gustaría emprender en algún momento. Una cosa que me interesa mucho es, bueno, siempre me ha interesado mucho, es la cuestión del uniforme en la secundaria. Sí he escrito algunos textos como más periodísticos sobre ese asunto, pero no lo he investigado formalmente. En algún momento me gustaría hacer como una historia de los uniformes escolares en Costa Rica. ¿Cómo es ¿Y qué has pensado sobre los uniformes? ¿Qué has reflexionado? Bueno, digamos que sobre eso hay algún diálogo académico entre personas que consideran que el uniforme es precisamente una forma de disciplinar el cuerpo, una forma de coercionar, de suprimir al cuerpo, y autores, sobre todo anglosajones, que marcan el hecho de que en algunas escuelas estadounidenses, por ejemplo, más bien el uniforme permite atenuar las diferencias de clase, ¿verdad? Como que todos los chicos van vestidos de la misma forma. Democratización, y por lo tanto, hay una democratización. En el caso costarricense, me sospecho, o esa sería la hipótesis con la que entraría a trabajar el material de archivo, es que el uniforme ha estado ligado históricamente a mecanismos de higienización del cuerpo. Digamos, hay toda una cosa un poco militarizante, ¿verdad? Que muchos chicos padecen de cómo en el colegio se controla el uso del pelo, ¿verdad? Cómo debe llevarse el uniforme, etcétera, como una forma de controlar a los chicos. Ahora, volviendo al tema de la disciplina, Camilo, bueno, hay algo que vos mencionaste en tu libro que es el ejemplo de la crinolina, ¿verdad? ¿Nos podrías ampliar, digamos, a qué te referís con el disciplinamiento de la crinolina? La crinolina es un mecanismo disciplinario muy interesante. Bueno, es uno de los que trabajo ahí en el libro. Esta es una prenda muy curiosa que en algún momento sustituye al corsé durante el siglo XIX. Es una prenda, para que los amigos y las amigas que nos escuchan se hagan una idea, que podía llegar a tener 1,5 metros de circunferencia. Salía más o menos del tronco, o sea, debajo del pecho, y se extendía hacia afuera. Era una estructura de madera que sostenía una tela de forma tal que le daba al cuerpo femenino la silueta de una campana. Era una prenda exclusiva de las mujeres. Y que bueno, es un ejemplo de disciplinamiento tal y como yo entiendo ese concepto, porque a partir del uso de la crinolina se controlaban una serie de cuestiones. Por ejemplo, los historiadores de la moda señalan que 2 mujeres con crinolina no podían compartir una habitación porque no cabían. O que una mujer no podía entrar o salir de una habitación sin la ayuda de un hombre. Por lo pesado y lo complejo de la estructura. Y así vestían y caminaban y socializaban. Y así vestían y caminaban estas mujeres. Tremendo. Y entonces, claro, ahí yo encontraba un ejemplo particularmente pedagógico, ¿verdad? De cómo los cuerpos han sido marcados históricamente, y sobre todo los cuerpos de las mujeres, con este tipo de armatostes, ¿no? Claro. Vamos a un brevísimo corte y ya regresamos. Cuando de investigar se trata, la Universidad de Costa Rica le pone cerebro y sentimiento. En la academia, el espacio dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado.
Estamos en el programa En la Academia. Esta noche es un lujo tener como invitado al doctor Camilo Retana, con quien conversamos sobre la filosofía del cuerpo y la moda. Camilo, bueno, nos hablabas de la crinolina, esta prenda que se usó en el siglo XIX, ¿verdad? Ahora, contanos, ¿cómo era la socialización de una mujer cuando usaba crinolina? Claro, bueno, como decíamos, por un lado, como que limitaba una serie de interacciones. Es ambiguo el rol de la crinolina porque sustituye al corsé, que era otra prenda también claramente disciplinante, bueno, que tiene una serie de efectos también muy negativos en los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, constreñía bastante los riñones, ¿verdad? Generaba una serie de problemas médicos que curiosamente al mismo tiempo generaban también una erotización de la mirada de los hombres, porque toda la época habla de los cuerpos femeninos atractivos como cuerpos rojizos, ¿verdad? Y bueno, claro, ese rubor de la cara tenía que ver con que los riñones estaban totalmente apretados. Entonces, bueno, la crinolina aparece como una prenda que sustituye al corsé, ¿verdad? Y genera una serie de impactos, bueno, negativos como los que hablábamos ahora, pero también genera, digamos, algunas otras derivas, ¿verdad? Porque las mujeres se las arreglan, por ejemplo, para esconder a sus amantes debajo de las crinolinas, cosa que no podían hacer con los corsés. Y esto da cuenta un poco también de lo que decíamos al inicio. O sea, era tan grande que una persona cabía, claro, metro y escondida. Medio la circunferencia. Y decía que esto da cuenta también de lo que hablábamos al inicio, de cómo las prendas en tanto artefactos culturales están abiertos a su uso. Digamos que en sí mismas las prendas no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Sino que los usos sociales y culturales que les inventamos pueden variar según los individuos y las épocas. Bueno, en el siglo XXI ya no tenemos la crinolina, pero hay otras formas de disciplinamiento. Sí. ¿Cuáles ejemplos podrías darnos, Yo no Camilo? lo he trabajado eso demasiado, pero claro que mientras hacía esta historización de la moda pensaba en algunas disciplinas contemporáneas, ¿verdad? En algunas formas de disciplinar contemporáneamente el cuerpo. Hay varias, por ejemplo, qué sé yo, el uso del pantalón, bueno, es un ejemplo histórico también, pero más reciente. El uso del pantalón fue privilegio masculino hasta el siglo XX y hubo una serie de luchas sociales, digamos, para que las mujeres pudieran acceder al pantalón. Pero, qué sé yo, el caso de los tacones altos me parece que es un buen ejemplo. Y hay otro ejemplo que me parece muy interesante que tiene que ver con estas cuestiones que estamos discutiendo y es el uso de la minifalda. La minifalda yo no diría que es un mecanismo disciplinario, pero hay una serie de disputas en torno al uso de la minifalda y una serie de problemas morales referidos a la minifalda que son muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, y en las ciudades latinoamericanas también, a menudo los hombres que violan a las mujeres alegan que las mujeres querían que las violaran porque de lo contrario no hubieran utilizado ese tipo de prendas. Tremendo, sí. ¿Verdad? En el caso de los tacones también, imagínate cómo eso regula el movimiento de una mujer y luego, claro, pensamos que es que las mujeres son malas jugando fútbol o que son más malas corriendo, ¿verdad? Pero hay un asunto, digamos, de modelado de ese cuerpo para que sea más lento. Claro que un cuerpo que tiene que tallarse tacones todos los días a la larga resultará más lento, ¿verdad? Podríamos hacer la prueba inversa, poner a un montón de hombres con tacones todos los días y ver si caminan más rápido que las mujeres, por dar un ejemplo, ¿no? Y bueno, también hay ejemplos que tienen que ver con el uso del maquillaje y otros más que son muy interesantes también. Ahora estamos hablando de la moda, estamos teniendo este programa justo la semana antes del fin de semana de carnaval, que es importante alrededor del mundo, especialmente en un país latinoamericano como Brasil. Y cuando hablas de prendas como la crinolina o los tacones, estoy pensando también en Brasil, donde la palabra que se usa para disfraces fantasía, que es una palabra muy bonita, ¿no? Y donde hoy en día todavía en Brasil las fantasías pueden ser como crinolinas también. Y hay este uso interesantísimo del carnavalismo, donde los hombres se visten de las mujeres se visten de hombres, los ricos de pobres, los pobres de ricos. Este es un tema fascinante. Sí, y estas reflexiones que haces me permiten señalar otra cosa importante también, que es cómo, digamos, cómo no habría, o sea, de mi libro no se seguiría, o de lo que yo planteo en el libro no se seguiría como que la moda sea algo malo, ¿verdad? Porque estos ejemplos que vos das son ejemplos muy claros en lo tocante a cómo el vestido puede ser también un motivo festivo, una herramienta también de rebelión y de fiesta, ¿verdad?
que lo que una vez más revela es cómo ahí hay un campo de disputa cultural en torno a qué nos ponemos, cómo nos lo ponemos y quiénes nos podemos poner qué. Ahí hay una serie de disputas culturales y no nada más una práctica de consumo. Exacto. Ahora, en tu libro vos hablas de los usos políticos de las prendas, cómo se usa una prenda de ropa políticamente. Y bueno, vos hablas de 3 fenómenos: el dandismo, el feminismo y lo andrógino. Contanos un poquito en qué consiste brevemente cada uno de estos. Sí, ahí yo lo que quería poner, pero hubiéramos también perfectamente podido trabajar el carnaval. Lo que quería era poner ejemplos precisamente de cómo históricamente se han utilizado prendas para subvertir algunas de las normas sociales, es decir, para desafiar algunas de las convenciones morales alrededor del uso de prendas. Entonces, bueno, me interesaba ahí mostrar que ha habido históricamente grupos sociales, el dandismo, el feminismo y la androginia, que han echado mano del vestido no para reforzar las normas corporales, sino más bien para desafiarlas. En el caso del feminismo, ha habido históricamente un uso como monstrificante de algunas prendas, por ejemplo, el uso del vello en la axila, el afeamiento voluntario del cuerpo como para desafiar el concepto mismo de fealdad, el uso de ciertas prendas reservadas a los varones, claro. El uso de prendas más cómodas, ¿verdad? Entonces allí yo encuentro un estilo que no es lo mismo que una moda dentro de mi lenguaje, precisamente por este uso político que cada institución posee. Y en el caso del dandismo y la androginia, se tratan también de usos similares. El dandismo es un movimiento del siglo XIX también, que lo que hace es más bien cuestionar las normas vestimentarias destinadas a los varones, ¿verdad? Se discute, bueno, si hay un dandismo latinoamericano, que es un debate bonito también. Y en el caso de la androginia, lo que hago es, bueno, revisar una tradición histórica con un cierto abolengo, ¿verdad? Con una cierta, digamos, con toda una prehistoria, ¿verdad? Inclusive en la antigüedad, qué sé yo, Platón habla de los andróginos, etc. Y allí lo que me gusta lo que me interesaba, lo que me gustaba era ver cómo se habían utilizado las prendas no ya para cuestionar los cánones de feminidad o de masculinidad, sino directamente para confundir esos cánones. Entonces, bueno, ahí analicé, no sé, figuras como Michael Jackson, es decir, desde la antigüedad platónica hasta figuras contemporáneas como Michael Jackson. Mira, es increíble que se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Pero bueno, quería preguntarte también sobre un proyecto que ahorita estás trabajando que se llama De hendiduras, tajos y roturas, contribuciones para una filosofía del cuerpo abierto. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto que actualmente estás haciendo. Bueno, en este proyecto básicamente lo que a mí me interesaba era intentar hacer una investigación filosófica un tanto más convencional, pero no me salió muy bien el experimento. Terminé hablando de cosas así también cotidianas. En principio, la pregunta básica de la investigación era ¿qué singulariza un cuerpo? Es decir, ¿cómo sabemos dónde termina un cuerpo y empieza otro? ¿O cómo sabemos dónde termina un cuerpo y empiezan las cosas? ¿Cómo sabemos dónde termina un cuerpo, por ejemplo, en el caso del bastón o de los anteojos? ¿Es eso parte de nuestro cuerpo? No, ese era el debate inicial. Bueno, y entonces analicé algunos fenómenos históricos que han intentado dar un criterio para responder ese problema. Y luego he analizado, el año pasado estuve en eso, varias contribuciones filosóficas que más bien permiten hablar de un cuerpo colectivo con unas fronteras más desdibujadas, similar a lo que ocurre en el carnaval. Y ya la última parte, que es lo que estoy haciendo ahora, es un trabajo donde analizo la figura del zombie, una novela del escritor argentino Alan Pauls y unos cuadros de Manuel Rodríguez, que es un pintor joven costarricense, como ejemplos sociales, fuera de la teoría filosófica, de cuerpos abiertos. Muy bien. Camilo, es interesantísimo. Se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero vamos a invitarte de nuevo en una nueva oportunidad para que nos contés más de tu trabajo sobre el cuerpo, temas que has desarrollado como el tema de la pornografía, cómo has trabajado también la teoría queer. Pero bueno, te agradezco que hayas venido hoy a darnos una primera pruebita de lo que estás haciendo en investigación aquí en la UCR. Bueno, muchas gracias, Nefer, a vos y todo el equipo de producción por invitarme, por permitirme contar un poco lo que estoy trabajando y repensar lo que estoy trabajando y
Muchas gracias entonces por el espacio. No, gracias a vos. Y a usted que nos escucha, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la academia. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en los 96.7 FM de Radio Universidad. Estuvimos con ustedes Nefer Muñoz en la conducción, Manrique Vindas, Dayan Román y Dylan Corrales en la producción general y en cabina Paolo Marín. Gracias por acompañar este programa dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. En la Academia se hace en vivo los jueves a las 6:30 de la tarde y se retransmite los domingos a las 10 de la noche. La Vicerrectoría de Investigación y Radio Universidad 96.7 en FM llevaron a usted el quehacer de la investigación científica de la Universidad de Costa Rica.